Así que ya todo está dicho. Para mí es un honor presentarle al doctor Humberto Alfaro, quien también ha marcado mi vida, porque ha sembrado tanto en mi corazón. Y por cierto, permítame un paréntesis acá. Recuerdo que años atrás venía a mi corazón y le decía: Señor, yo quisiera andar con el doctor Humberto Alfaro, aunque sea con las maletas, ahí no me importa. Porque siempre hay hombres que le marcan a usted en su vida espiritual. Le marcan de tal manera que usted quisiera también poder hacer lo que ellos hacen, pero también tenemos que reconocer que tenemos nuestra propia identidad. Así que los dejo con esas palabras, doctor Humberto. Es un honor poder presentarle y ser el sacrificado. Pueden sentarse, amados y amadas hermanas. El corazón del Espíritu Santo está regocijado en esta noche. El Espíritu Santo es como un niño. Su inocencia, su pureza, su continua alegría y a veces su tristeza. El Espíritu Santo, como un niño, corre como el viento, danza como el viento, canta como el silbo apacible. Por eso Jesús dijo: de los niños es el reino de los cielos. Y por eso todo ser humano cuando nace, nace como niño, porque la imagen de Dios, o lo que los teólogos llaman la imago Dei, dentro de nosotros los humanos, tiene amalgamiento con el Espíritu Santo. Y ese amalgamiento con el Espíritu Santo hace que el ser humano, cuando nace, cuando es niño, cuando es niña, tenga identidad de Espíritu Santo, sin ser el Espíritu Santo. Pero por eso los niños son felices viendo una hormiguita caminar, viendo una nube danzar, viendo una hoja caer. Porque el Espíritu Santo se refleja con pureza en sus corazones. Jesús dijo: si no fueras como un niño, si no fueras como el Espíritu Santo, que es como un niño, no entrarás al reino de Dios. Y esta hermosa noche te suplico y te invito a volver a ser niño, a volver a ser niña, para que puedas en algo entender lo que el Espíritu Santo siente esta noche. Está contento, está feliz, está danzando entre coros de miles y trillones de ángeles, porque ustedes han sacado de lo mejor de su corazón para honrar a dos verdaderos siervos de Dios, Pablo y Victoria Tavares. Siervos genuinos, siervos auténticos de Dios. Hay que estudiar, y su pastor Pablo Tavares es un gran estudiante, un gran scholar, un erudito. En más de una ocasión yo me he sentado con él a dialogar y tiene una mente profunda, inquisitiva. Pero lo que más me impacta es cómo Jesús se refleja en su vida. Cuando yo era más joven, sentía mucha atracción hacia la gente inteligentísima,
Quizás porque Dios me regaló ese don desde muy temprana edad. Aprendí a leer, a escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir a los 3 años y medio de edad. Me gradué de high school a los 12 años de edad. Y es fácil para mí leer, entender, aprender. Leerme un libro de 200 páginas, 20 minutos, y a veces me siento culpable porque voy a una biblioteca o a una venta de libros y en 3 horas me leo 6, 7 libros y ya no tengo que comprarlos. Cuando doy mis conferencias a nivel doctoral, a veces esta semana antepasada, 8 horas dando clase sin parar, solo para ir al baño y comer, sin notas. Y al final un estudiante me preguntó y me dijo, "How do you do it?" Yo le dije, "What?" Me dijo, 8 horas de conferencia sin notas. Y yo le dije, lo más fácil, lo más sencillo. Todo lo que leo y me interesa, lo recuerdo sin esfuerzo. Entonces, cuando era muy niño, tenía una gran fascinación por gente inteligentísima como Albert Einstein, como Isaac Newton. Y siempre que iba a algún lugar y había alguien brillante, genial, me gustaba hablar con esa persona, dialogar, pero conforme fui creciendo, me volví ateo. Y el ateísmo, el no creer en Dios, se volvió una fuerza poderosa dentro de mí. No hallaba lógica, no hallaba sentido, razón inteligente para creer en Dios. ¿Cómo es posible que Dios exista? No hay pruebas, no hay evidencias científicas. Y a los 7 años de edad, mi corazón se cerró por completo a tener fe en Dios. Pero en mi hogar, mi abuelo, que era un hombre súper inteligente, inteligentísimo, escribía poesía, pintaba cuadros, hacía planes de ingeniería sin nunca haber estudiado ingeniería. Era increíble y con él horas y horas hablaba yo con él de política, de historia, de ciencias, de filosofía, pero no creía en Dios tampoco. Pero mi abuela, que con mucha dificultad sabía leer y escribir, era más sabia que mi abuelo, que era tan inteligente. Y mi abuela me decía, hijo, tú sabes que casi me cuesta leer, apenas sé leer, léeme la Biblia. Y yo amaba tanto a mi vieja abuela, Mamanela, le decía de cariño, y yo sabía que ella tenía su agenda detrás de la mesa, ¿verdad? Pero yo decía, la quiero demasiado para decirle que no. Y todos los días en la mañana me hacía leerle una parte de la Biblia y en la noche otra parte de la Biblia. Y de tanto leerle la Biblia, pues la Biblia se me quedó. Y un día acá en Nueva York, estudiando ciencias de computación, lenguajes científicos de COBOL, Fortran y RPG para crear programas de computación, estudiaba en la Universidad de Nueva York, encontré un compañero de clase que era inteligentísimo también y hablábamos y conversábamos. Y un día me dijo, vienen los exámenes finales, ¿por qué no estudiamos juntos? Y yo le dije, let's do it, let's do that. Y le dije, ¿dónde podemos meterle ganas a todos estos libros? Y me dijo, let's go to your house. Yo le dije, oh, let's do that. Nos reunimos en mi casa, aquí en New York, y cuando empezamos a estudiar me dijo, ¿puedo invitar a un amigo? Y yo le dije, pues no sé, si tendrá tiempo para venir. Me dijo, no, él viene en un abrir y cerrar de ojos. Y yo le dije, pues ok, invítalo. Y cerró sus ojos y empezó a orar. Y cuando empezó a orar, yo dije, tan inteligente y tan bruto.
pero no estaba orando a Dios sino a Satanás. Y decía, quiero hablar con él, quiero hablar con él. Y de repente estamos en el cuarto de mi casa donde yo dormía, mi dormitorio, todo lleno de libros. Y de repente un olor a azufre quemado llenó el cuarto. Yo no sabía de dónde procedía ese olor increíblemente inmundo y traté de moverme de la silla donde estaba y no pude moverme. Traté de hablar, no pude hablar y el rostro de él se transformó y Satanás entró dentro de él y empezó Satanás a hablarme a través de él. Y después de ese diálogo que hubo donde situaciones, eventos que pues yo nunca había contado a nadie, de la niñez, eventos no complicados, sino eventos sencillos, pero Satanás lo sabía. Entonces estaba yo profundamente confundido, sentado sin moverme, sin poder hablar, y todas las teorías de los grandes filósofos ateos como Nietzsche, Rousseau y otros más colapsaron en mi mente, porque estaba enfrente a mí la evidencia no filosófica, no argumentativa, sino la evidencia de que el diablo es real. Y dije dentro de mí, si el diablo es real, más real tiene que ser Dios. Y ahí, sentado, dije dentro de mi corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y por primera vez en mi vida me sentí pecador. Por primera vez. Y mientras internamente me sentía pecador, vino a mi mente los textos bíblicos que yo le había leído a mi abuela. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí en el silencio obligatorio, porque no podía hablar, no podía moverme, acepté, recibí, entregué mi vida a Jesucristo con todo mi corazón. Y cuando lo hice, inmediatamente pude volver a hablar, pude volver a moverme, y fue como que un enorme peso cayó de mí y me sentí nueva criatura por primera vez. Este amigo de la universidad volvió en sí, el demonio en él se apaciguó y él en sus 5 sentidos me dijo, ¿lo conociste? Te vas a unir a nosotros. Después descubrí que él era miembro de un grupo de adoradores de Satanás en la universidad. Y le dije, sí, lo conocí. Y me dijo, ¿qué? ¿Te vas a unir a nosotros? Y le dije, no, decidí irme con el otro. Y desde entonces, hace más de 40 años, que mi corazón pertenece única y exclusivamente a aquel que abrió sus brazos en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Y desde ahí, perdí admiración por solamente alguien ser inteligentísimo. Es bueno ser inteligente, pero no es lo más importante. Entró en mí una profunda admiración por aquellos que son verdaderos, genuinos seguidores de Jesús. Por esa razón, cuando conocí a su pastor, el reverendo Pablo Tavares, detecté que él es un hombre inteligentísimo, súper inteligente. Y lo celebro, lo aplaudo, pero sobre todo pude discernir en él de que es un hombre de Dios, que ama a Dios con todo su corazón, igual que su esposa Victoria. Y como dijo Tomás Kempis,
un prominente escritor de hace 300 años, en su libro La imitación de Cristo, capítulo 3, parte final, dice este escritor: nosotros, dice, debemos de admirar a aquellos en los cuales es fácil ver a Cristo Jesús en ellos. Yo diría en esta noche, amada iglesia, ustedes son más que bendecidos porque tienen dos pastores, Pablo y Victoria Tavares, en los cuales es fácil ver a Jesús en ellos. No es fácil ser pastor. La palabra pastor en el texto griego es poimenos. Es una palabra complicada en el griego koiné del Nuevo Testamento, porque la palabra pastor, poimenos, significa un trabajo que nadie quiere hacer. Imagínate, poimenos, un trabajo que nadie quiere hacer. ¿Por qué nadie quiere hacer el trabajo de ser pastor? Si usted lee las estadísticas, cada día hay menos pastores. Cada año, más de 5.840 pastores renuncian al pastorado. No a la iglesia, al pastorado. Cada año hay menos candidatos al pastorado. ¿Por qué razón? Porque ser pastor es sumamente complicado. Es un trabajo dificilísimo. Es difícil porque si usted es carpintero, cuando termina la mesa, usted puede ver lo que ha hecho. Usted es médico, cuando usted diagnostica la enfermedad de un paciente y provee una prescripción, usted puede predecir la posibilidad de un resultado. Pero cuando usted es pastor o pastora, usted nunca sabe qué realmente está pasando. La única perspectiva es de que algún día en la eternidad Dios abrirá los libros de las obras y entonces usted podrá entender el trabajo que hizo. El pastor trabaja por fe de que Dios está haciendo la obra en la congregación. También es difícil ser pastor porque la gente espera misericordia. Misericordia cuando un hijo de ellos peca, misericordia cuando un familiar cae, misericordia cuando ellos mismos caen en pecado o están heridos, pero muy pocas veces la gente tiene misericordia del pastor o misericordia de sus hijos. A veces la gente es severa, dura, implacable con el pastor, con la pastora, o peor aún, con los hijos de los pastores. ¿Sabía usted que más del 80% de los hijos de pastores no quieren saber ni de la iglesia ni de Dios? Porque han sido severamente lastimados por la iglesia. Pero esta es una iglesia bendecida, porque ustedes son lo opuesto a todo esto. Son una iglesia de amor, una iglesia que valora a los pastores que Dios les ha dado, una iglesia que valora a los hijos de los pastores, una iglesia que apoya a sus pastores, una iglesia que ama a sus pastores. Incluso hay un texto bíblico que dice que si hirieren al pastor, las ovejas se dispersarán. A veces creemos que ese texto es solamente cristológico, aplicado a Jesús, pero no, ese texto también es aplicado a cada pastor de cada iglesia. Al primero que el diablo va a atacar en una iglesia es al pastor y a la pastora de esa iglesia. Por eso la iglesia sabia hace muro de protección hacia sus pastores. Cuando estuve en África, hace un tiempo atrás, en la región del Kruger, cerca del lado norte de Sudáfrica, había un gran rebaño de ovejas, como unas 1000 ovejas, posiblemente más. Y conversando con el pastor de ese grupo de ovejas, le dije: ¿cómo haces para vivir en la noche en el frío de Sudáfrica?
Sudáfrica, aunque es África, en las noches de invierno la temperatura baja a 20, 15 grados bajo cero. Fríísimo. Entonces me dijo, en las noches, oiga esto, yo me pongo en el centro y todas las ovejas ya saben y se agrupan a mi alrededor. Y el calor de las ovejas me permite sobrevivir la noche del frío. Pero no solo eso, sino que las ovejas que quedan en la fila final alrededor van cambiando turno con las que están más adentro, sin que nadie las enseñe. Porque en la noche las ovejas cuidan a su pastor, en el día el pastor cuida a sus ovejas. Pero ¿por qué también es difícil ser pastor? Ser pastor es muy difícil porque la carga pastoral nadie la puede entender. A veces la gente cree que el pastor solamente es pastor porque predica un sermón, pero el sermón que el pastor predica es solamente la punta de un iceberg, la punta de un témpano de hielo. Un témpano de hielo en el Ártico, usted puede ver cuando navega en esas aguas el 10% del témpano de hielo, pero el 90% no se ve, está sumergido en el agua. Y ahí es de que muchos barcos, incluyendo el Titanic, toparon contra un témpano de hielo, no que veían, sino contra lo que no podían ver. La labor del pastor es dura porque lo que el pastor hace, el 90% no se ve. Y el pastor tiene que llevar eso en su corazón, no puede estar contando todo lo que hace, todo lo que sabe, todo lo que lleva en su corazón, todas las cargas, no puede. Tiene que llevarlas. Y entonces eso hace de que el pastor necesite una esposa fuerte, una esposa sabia, que esté a su lado como escudera. Qué lindo himno el que cantó Victoria Tavares esta noche, ¿verdad? Un aplauso al Señor por esa sierva de Dios. Y ustedes son bendecidos como iglesia porque tienen un pastor que Dios ha puesto, ungido por Dios, llamado por Dios, siervo de Dios, y tiene una esposa ungida de Dios, llamada por Dios, sierva de Dios, que está a su lado para juntos hacer esta gran labor. Yo no podría hacer lo que hago en la viña del Señor sin la esposa que Dios me dio. Cuando yo era soltero y sin compromiso, joven, de 6 pies 3 pulgadas de estatura, estando en Puerto Rico, en Isla Verde, tenía yo como 18 años de edad. Ya me había convertido y estaba estudiando teología, y en una playa de Isla Verde, a la hora del mediodía, elevé mis ojos hacia el cielo y le dije al Señor mi más profunda y sincera oración: Señor, yo necesito mujer, ya, lo más rápido posible. Pero he llegado a la conclusión de que no sé cómo elegirla. No sé, porque los seres humanos evolucionamos conforme el tiempo pasa. Entonces tú sabes el presente, el pasado y el futuro. Señor, consígueme una mujer. Te doy permiso. Mi libre albedrío te lo rindo. Así que de cualquier manera, consígueme mujer, Señor. Y entonces lo creí y dije: Señor, te lo encargo en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue un viernes. Sábado fui a predicar a una iglesia en Bayamón, Puerto Rico, y un hermano me dijo, Humberto, bueno, en realidad me dijo Humberto, quiero invitarte a una actividad en Guatemala. Y yo le dije, ok, let's do it, vamos. Y
Y llegué a Guatemala, al Coliseo de Guatemala, más de 5,000 personas, y estando en el altar del Coliseo, en la multitud, vi a una preciosa princesa maya y dije en mi corazón, esa es. Pero cuando me bajé de la plataforma, un lugar inmenso, y traté de llegar a ella, ya ella se había ido. 2 semanas después me invitaron a comer a un lugar y ahí estaba ella. Y entonces al darme cuenta que ella estaba en esa casa, le caí como un águila, como un halcón. Nos hicimos amigos, después novios y ahora llevamos 40 años de matrimonio. Quiero presentarles a mi esposa Esmeralda. Hasta nombre de piedra preciosa tiene. Doy gracias al Señor que nos llamó al servicio y Él siempre nos ha sostenido en tantos años de pastorado. Y es la bendición de Dios a nuestra vida. Por eso es que, así como hemos estado nosotros por tantos años de pastorado, es un privilegio estar aquí y dejarles saber a ustedes, congregación, que el trabajo que nuestros hermanos están haciendo es precioso. Y nosotros agradecemos al Señor de que nos ha bendecido tanto en medio de diferentes circunstancias, bajas, profundas, lindas, duras, dolorosas, alegres. En medio de todo, Él ha sido precioso. Y mis hermanos Tavares, desde el punto de vista pastoral, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia el Señor les muestre su rostro, les conceda la paz. Doy gracias al Señor por mi cielo, doy gracias al Señor por este privilegio y doy gracias a Dios de conocer a 2 siervos de Dios. En un día como este, donde el corazón de Dios se regocija, porque ustedes como pueblo de Dios son un pueblo sensitivo al amor de Dios. Mientras estaba sentado acá participando de la adoración, preciosa adoración, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo estas palabras con gran intensidad: dile a mi pueblo, dile a mis siervos, amando con mi amor, solamente amando con mi amor, caminando con fuerzas, podrán enfrentar las batallas venideras. Amando con su amor. No podemos amar con nuestro amor humano, porque nuestro amor humano es finito, es limitado.
necesitamos la llenura del amor de Dios. Y esa llenura del amor de Dios solo la encontramos con la bendición de Dios sobre nosotros. Esta noche quiero compartir de forma breve mi propia traducción del texto hebreo al español, de un texto muy importante en la vida del pueblo judío en Israel y en la vida de Jesús. Y el texto hebreo dice: Yahweh, Yabareka, Yahuismareka, Yahweh, Yaer, Eleka, Panao, Wineka, Yahweh, Yesta, Yahuasem, Alekwa, Panam, Saló, Leka. Mi traducción del texto hebreo al español es la siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. Yahweh, Yabareka, Yahuismareka. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor sea la causa de tu brillo por medio de su rostro reflejado en ti. Yahweh, Yaer, Eleka, Panahue. Y su gracia sea la que te levante, para que cuando Dios te levante, Él te proteja con su paz. Wineka Yahweh, Yeseka Yahuasé, Eleka Panao, Saló Maleleka. Este es el texto que mi esposa cantó, traducido del hebreo al español en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Si ustedes me permiten, esta noche quiero compartirles el producto de mi trabajo investigativo, exegético, bíblico, interpretativo de este texto. La bendición de Dios. La bendición de Dios. Mientras hacía este trabajo para compartirlo esta noche, el Espíritu Santo me habló a mi corazón, porque yo creo que hay que estudiar mucho, que Dios nos quiere con una mente ágil, capacitada, pero que, como decía San Agustín, por cada grada de conocimiento que subas, sube 2 gradas en tu relación con Dios. Que tu mente pueda conocer el hebreo, el griego, el siríaco, el cóptico, las teorías, los teólogos, pero que tú, en medio del conocimiento que adquieras, siempre puedas oír la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Y así me decía el Espíritu Santo mientras estaba preguntándole, ¿qué le digo a estos siervos tuyos, Pablo y Victoria Tavares? Y el Espíritu Santo me dijo: diles que yo haré sobre ellos resplandecer mi rostro. Y el brillo de mi rostro los levantará. Y mi paz los protegerá cuando yo los levante de gloria en gloria y victoria en victoria. La palabra hebrea para bendición tiene muchas connotaciones en el texto hebreo. Los griegos piensan en categorías: 1, 2, 3, primero, segundo, tercero. Nosotros, los del mundo occidental, somos griegos en nuestra manera de pensar, pero el hebreo no. El hebreo no cree en categorías: primero, segundo, tercero. El hebreo cree en fluidez. Fluidez. Por esa razón, aún el idioma hebreo no tiene las letras que tiene el idioma griego o el idioma español. El idioma griego no tiene vocales, no tiene A, B, A, E, I, O, U, solo tiene consonantes. El idioma hebreo se escribe al revés de cómo se escribe el español. Lo que es para nosotros principio, para el hebreo es final. Por eso el hebreo es diferente. Para poder entender a Jesús hay que entender el mundo hebreo, porque Jesús era hebreo. Nació hebreo, vestía como hebreo, pensaba como hebreo, hablaba hebreo.
Y para Jesús y el mundo de Jesús y el mundo de Moisés, la bendición de Dios no era algo que se recibía, sino era una vivencia continua, un gerundio. Es decir, para el pueblo hebreo la bendición de Dios no paraba ni tarde, ni mañana, ni noche, ni cuando llueve, ni cuando hace calor, ni cuando van las cosas mal, ni cuando van las cosas bien, ni cuando estás enfermo, ni cuando estás saludable, ni cuando hay batalla o no hay batalla. Nunca puede nadie parar la bendición de Dios. ¡Haga! Somara beba sala. Curiama. Por eso dice el texto hebreo: Yahweh Yavareka Guayes Maqueya. El Señor no parará de bendecirte. El diablo te hará creer que el Señor ha parado de bendecirte. El diablo en su vida mentirosa, como león rugiente que busca a quien devorar, soplará a tu oído cansado, vociferará a tu espíritu agotado de que has perdido la bendición de Dios. Y te dirá: no hay bendición de Dios. La tenías, pero se ha ido. La perdiste. Pero la Biblia me dice: no. La bendición de Dios nadie la puede parar, nadie la puede controlar, nadie la puede menguar, nadie la puede regular, nadie la puede dirigir, nadie la puede detener. La bendición de Dios es indetenible. Por eso la palabra es Yahweh Yavareka, es decir, vive en el fluir de la bendición de Dios, no importa cómo te sientas. Yo creo en Él, no porque tengo argumentos para probar su existencia. No hay argumentos para probar que Dios existe. No hay. No hay argumentos para probar que Jesús resucitó. No hay. Esos libros que salen por ahí, como el de algunos escritores que dicen evidencias que exigen un veredicto, tratando de probar que Jesús resucitó, no saben de qué hablan. No hay argumentos, no hay evidencia. Ni de que Dios existe, ni de que Dios es bueno, ni de que Dios es personal, ni de que Jesús resucitó. No hay. Porque si hubieran argumentos y evidencias, no necesitaríamos fe, solo inteligencia. Pero dijo Dios al profeta Isaías: dile a mi pueblo que en este camino de conocerme, por torpe que seas, no te extraviarás. ¿Qué significa entonces, Pastor Humberto? Significa que cuando me meto en la bendición de Dios, no tengo que tener un argumento para probar de que Dios me está bendiciendo. No, es que Dios me está bendiciendo porque me acabo de comprar una casa. Dios me está bendiciendo porque me dieron un buen trabajo. Dios me está bendiciendo porque estaba enfermo y oraron por mí y me sané. Dios me está bendiciendo porque me subieron el sueldo. No. Vas mal. Vas muy mal. Porque el día en que pierdes el trabajo, crees que Dios dejó de bendecirte. El día que te bajan el sueldo, crees que Dios dejó de bendecirte. El día que tienes problemas, crees que Dios dejó de bendecirte. El día que te enfermas, crees que Dios dejó de bendecirte.
La Biblia dice de que había un gran profeta llamado Eliseo. Y dice, y Eliseo murió de una enfermedad. En el texto hebreo me gusta más, porque dice, Eliseo murió sin darse cuenta que murió enfermo. Y ahí termina, al punto, se acabó en la narrativa bíblica. Pero más adelante, mucho tiempo después, dice, hubo una guerra y mataron un soldado. No era un general, no era un sargento, no era un capitán, un soldado. Y lo tiraron al barranco. Y cuando el cadáver del soldado cayó en el barranco y rodó, topó el cadáver con los huesos secos de Eliseo. La pregunta teológica histórica es, ¿qué hacían los huesos del profeta en un barranco? Es que antes de eso el texto dice, Eliseo murió de una enfermedad. Y para la mente judía, el que moría de una enfermedad era porque había perdido la bendición de Dios. Y como perdió la bendición de Dios, lo tiraron al barranco y no lo enterraron en sepulcro. Y se olvidaron de él. La carne de Eliseo se la comieron los perros, las aves, las criaturas salvajes, y quedaron solo los huesos secos. Y cuando el cadáver del soldado topó con los huesos secos del profeta, resucitó el soldado y salió del barranco. Y los que lo tiraron dijeron, ¡wow! ¿Qué pasó? Y el soldado dijo, estaba muerto en el otro lado, pero de repente el cadáver topó con los huesos de ese individuo que está ahí, que a saber quién es, y resucité. Y dijeron, ¿y los huesos de quién serán? Y alguien dijo, son los huesos de Eliseo. Y entonces toda la gente dijo, entonces Eliseo no había perdido la bendición de Dios. Eliseo tenía poder hasta en los huesos, porque tenía la bendición de Dios. No importa lo que te pase, no importa cómo, Pablo y Victoria Tavares, tú tienes la bendición de Dios. Iglesia Ciudad de Luz, ustedes tienen la bendición de Dios. No importa qué, adelante, siempre caminando. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.